No voy a Buenísimo, compartir sí. pantalla hoy. No voy a compartir, entonces... Biblia, Horizonte bueno, muy bien. 5. Estamos Vamos en con la la primera carta. carta a los Corintios. Estamos haciendo... ¿Me reciben bien, no? Sí, sí. Por ahora, Estamos haciendo una lectura esencial, digamos, una lectura por fragmentos, no podemos leer toda la carta. Habíamos dejado más o menos en el capítulo 5 el otro día. Hoy vamos a retomar algunas cuestiones desde el capítulo 6. bien. ¿Sí? Desde el capítulo 6. Sí, sí. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Vamos a ver cómo San Pablo empieza a perfilar la idea de cuerpo, la idea de iglesia como cuerpo. En principio, San Pablo va a trabajar dos cosas en esta carta respecto a esa metáfora de la iglesia como cuerpo. Por un lado, la de la integridad. El cuerpo formado por todos sus miembros, donde ningún miembro está de más ni de menos, sino que es realmente un Cristo total, un todo. Y por el otro lado, otra cosa que está trabajando mucho acá en esta carta es la cuestión de la pureza de ese cuerpo. Acuérdense ustedes que esta comunidad de Corinto es una comunidad que viene del paganismo con todas las costumbres que eso trae, ¿no es cierto? Sobre todo desde el punto de vista ético. ¿Sí? Hola Tamara, ¿cómo andás? Hola, profe. ¿Qué contás? Bien. Bueno, Bien. bueno, una alegría. Bueno, Tamara, estamos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Vamos a arrancar por ahí. ¿Sí? Bueno, ¿quién nos hace el gusto de leer? A ver. Los anteojos los tengo. Ahí leo, profesor. Liliana va. Capítulo 6, versículo. Sí, arranco. Ok. Después seguirá alguien más. Hasta el 20. De eso le iba a preguntar. Bien. Bueno, A ver, vamos. está. Todo me está permitido, pero no es conveniente. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, y Dios destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo voy a tomar los miembros de Cristo para convertirlos en miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Bueno, en algún momento de los capítulos anteriores, San Pablo les había dicho de que, como amonestándolos, de que los tenía que tratar como a niños y que les tenía que volver a dar alimento líquido como a niños, porque por momentos parecía que no estuvieran aptos en un camino de perfección cristiana, de espiritualidad profunda, para recibir el alimento sólido de los grandes misterios. Bueno, acá va un bocado, para seguir con la metáfora, de alimento sólido. Es decir, fíjense ustedes ese versículo 12.
todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Mm? Es decir, ahí ya no solamente se trata de una visión de pecado o de gracia, de salir del pecado mortal, sino de tener una vida dinámica en el espíritu y de ir caminando hacia la perfección. ¿Mm? Se puede decir que el centro de esta perícopa es el versículo 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Mm? Bien. Hola Axel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, Bueno, gracias. bienvenido. ¿Trajiste paraguas? Porque está por llover acá, ¿eh? Acá acabo de empezar a llover. Sí, sí, acá yo tengo techo de chapa y bueno, Uh, una de las pocas ventajas del encierro, sí. Bueno, muy bien. Es decir, recuerden ustedes la realidad de esta comunidad de Corinto. Esta comunidad de Corinto está dotada con muchos carismas, pero desintegrada. Es decir, que como cuerpo tiene un montón de miembros, pero que no están cohesionados y unidos casualmente por el vínculo de la caridad. Recuerden que en ese apunte que yo les di de esta lectura esencial, arriba de todo había puesto con lápiz un preámbulo en cómo se planteaba San Pablo el tema de la caridad. Casualmente la caridad va a ser la que haga de todos estos miembros un cuerpo armónico, templado y templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, vamos a la segunda parte de la carta, en el capítulo 7. Si alguien es tan amable y puede leer 1 Corintios 7, del 1 al 9. Ya vengo, profe, voy a cerrar la ventana y me está dando agua por fuera. Sí, por favor, por favor. Me vas a mojar toda la computadora. ¿Se escucha Yo mucho estaba la por hacer el lluvia? chiste. Este micrófono que yo tengo No. tiene mucha ganancia. Por eso está escuchando el ruido del agua, no sé. No. y si se escucha, yo escucho más el de la ventana, así que no voy a Sí, diferenciar. Bueno. Axel, ¿pudiste abrir los libros el otro día? ¿Sabe que no me dejó enviarlos al Kindle? El Calibre me abrió el formato EPUB, pero Sí. una vez que intenté, el Kindle no me está abriendo. Ahora convertí a Mobi y bueno, ese todavía tengo pendiente enviarlo. Ajá. Bueno. Bueno, ese de... Hay uno de esos que me lo bajé, me lo compré. Y a veces me parece que cuando lo compras viene protegido. Sí, Bueno, tal cual. ¿sí? Bueno, seguimos. Espero que Gustavo nos haya ahogado. Si no entra agua. Uy, qué rayos están cayendo. Bueno, sigamos hasta que el Señor lo disponga. Ahí está. Está bien. Ese se escuchó, El profesor. Señor está Sí. mandando su mensaje. Bueno, sigamos leyendo la palabra de Dios. Bien, entonces 719, ¿quién es tan amable? Yo leo, profe, si querés. Bueno, ¿Aldana? Sí. Ok, bueno, dale. En cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la incontinencia, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Que el marido cumpla su deber con la mujer. De igual modo, la mujer con su marido. La mujer no dispone de su propio cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser que lo hagáis de mutuo acuerdo y por cierto tiempo para entregaros a la oración. Pero luego volved a juntaros, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Lo que os digo es una concesión, no un mandato. Mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra.
No obstante, digo a los solteros y a las viudas que estaría bien que se quedasen como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. En Bueno, cuanto a los no, casados, está ahí, está el 9. genial. Perdón, Aldana, gracias. Hay mucho No, para decir acá. Bueno, lo recuperamos a Gustavo, por suerte. Bueno, vamos de atrás para adelante. Se lo arreglo todo. Bueno, muy bien. Primero, por esto deducimos algún dato personal de Pablo. Pablo es evidentemente célibe. Guarda la castidad. Nico se nos fue y ahí entró otra vez. Eso por un lado. Por el otro, fíjense en el versículo 6. En el versículo 6 que dice: esto os lo digo condescendiendo, no mandando. Es decir, nosotros a principio de año habíamos dicho que Pablo es agiógrafo y profeta. ¿En qué sentido? Es agiógrafo porque la mayor parte del tiempo él no sabe que lo que está diciendo y escribiendo es palabra de Dios. Típico del agiógrafo. Recuerden que el agiógrafo no suele tener conciencia de que es instrumento divino. Mientras que el profeta sí. El profeta dice oráculo de Yahvé, etcétera, 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 ¿no? Después vamos a ver que con San Juan va a pasar otro tanto. Pero sí habíamos nosotros admitido, aclarado, que Pablo muchas veces iba a ser consciente de que iba a ser instrumento de revelación, mientras que otras veces no lo sabía. Y acá tenemos un caso. Esto que dice que en realidad no es un mandato que él da como apóstol, hoy diríamos como obispo de esa comunidad, sino que le da como un consejo. Él no sabe que esto que está diciendo es palabra de Dios. Vuelvo a decir entonces que está esa doble manera de pensar y de escribir, ¿sí? Bueno, fíjense el versículo 4. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido. E igualmente el marido no es dueño de su cuerpo, sino la mujer. Esto es realmente algo inédito en el siglo I. Recuerden que esto se está escribiendo en la antigüedad, donde la mujer era tenida poco menos que como un objeto. Si recordamos un poco el contexto en que esto está sucediendo, acuérdense ustedes que en esta época la mujer no cuenta en ningún sentido. Cuando el Señor multiplica los panes y los peces, se calcula aproximadamente entre 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice el evangelista. Lo mismo pasaba, por ejemplo, en un juicio. El testimonio de una mujer no era tenido en cuenta. Fíjense ustedes qué gesto el del Señor cuando resucita, que a las primeras que se les manifiesta es a las mujeres. Y cuando Pedro y los que estaban con Pedro escuchan a las mujeres que habían venido al sepulcro, directamente no se ponen ni a discutir, van al sepulcro porque, quién sabe, probablemente serían dichos de mujeres. Me atrevo a usar esa expresión, ¿no? Bueno, que Pablo diga esto, que Pablo ponga al mismo nivel al hombre y a la mujer en el matrimonio, esto sí que es realmente revolucionario. Vuelvo a repetir, había que decirlo esto en el siglo I. En el siglo XXI que vivo, por supuesto que sí. Nosotros también habíamos referido a principio de año lo importante que era la exégesis canónica, es decir, lo peligrosa que es la lectura literal y sobre todo la lectura aislada, cosa que suele pasar a veces con los cristianos, con las sectas o con alguna persona o mal formada o mal intencionada de tomar un versículo de la Biblia, sacarlo de contexto
y hacerle decir lo que en realidad no quiere decir. Muchas veces, corrientes feministas que tenemos dentro de la Iglesia, y dentro de la Iglesia Católica, toman este versículo 4 en su primer hemistiquio. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino el marido. ¡Wow! Y empiezan a ladrar a los cuatro vientos. Bueno, pero casualmente, lo canónico de esto, no hay que irse a otro libro de San Pablo, está en la segunda mitad del mismo versículo, porque al marido le dice lo mismo. ¿Mm? Fíjense ustedes, Profesor, sí. profesor, tiene un mensaje de Aldana ahí que dice que no lo escucha bien, que A se ver. puede hablar más alto, no sé. Uh-huh. Ah, no lo vi. A ver, vamos a ver un poquito. ¿Ahí se escucha mejor? Se escucha, profesor, se escucha mejor, sí. ¿Se escucha mejor? Muchísimo Bueno. mejor, sí. Bueno, me voy a... Se está quedando sin pila esto. Ahí está. Ahí me lo subí un poquito. Aldana, ¿me escuchás bien ahora? Sí, gracias, profe. Bueno. Muy bien. No tenía el chat abierto. Gracias, Liliana. Y gracias, Aldana. Muy bien. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Bueno, Sí. bien. No, decía entonces que acá también usa San Pablo esta idea de un solo cuerpo, de cuerpo común. Esto de que quien se prostituye su propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y esto de decirle a la mujer que ella no se pertenece, y decirle al marido que él no se pertenece como cuerpo, sino que son una sola carne, eso está preparando la idea paulina de iglesia como cuerpo de Cristo. Va a San Pablo, sobre todo después en la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses, va a tratar esta cuestión del misterio que hay entre el marido, la esposa, Cristo y su iglesia. Gran misterio es este, va a decir. Es la única vez que San Pablo va a decir no solamente misterio, sino gran misterio. Esto es algo, por supuesto, que viene caminando desde el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán que la relación de Yahvé con el pueblo de Israel muchas veces se metaforiza como una relación esponsal. Sin ir más lejos, el pecado del pueblo de Israel está metaforizado con la infidelidad de Israel con respecto a Dios. Dios es el siempre fiel, mientras que Israel no es siempre fiel. Y cada vez que Israel no es fiel, así le va. ¿Está? Tal vez el Cantar de los Cantares sea el texto que más poéticamente ilustre esta relación misteriosa que hay entre el amor entre los esposos y el pueblo de Israel con su Dios. Bueno, muy bien. Vamos a saltar en este mismo capítulo 7 al versículo 17. A ver, no, perdón. No, vamos directamente al capítulo 8. ¿Me están escuchando bien, Aldana, ahora? Profe, perdón, se me iba y no podía usar el micrófono. Más o menos, pero capaz es por toda la lluvia que hay. No se preocupe. ¿El resto también me escucha poco? No, yo lo escucho bien. Yo lo escucho perfecto, profe. Entonces Aldana está conspirando. No pasa nada, profe. No, Perdón, es que Aldana. en el Principado se largó con todo. Sí. En el Principado de Berisso. En el Principado de Berisso. Bueno, sí, puede ser que haya alguna dificultad. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con el capítulo 8. Leamos la pericopa que va del 1, versículo 1 al 13. Primera de Corintios 8, del 1 al 13. ¿Quién podría leer? No puedo leer si quiere. Nico, bueno, dale. ¿El libro del pueblo de Dios o la de Jerusalén? La que usted prefiera.
Respecto a lo inmolado a los ídolos, es cosa sabida, pues todos tenemos ciencia, pero la ciencia hincha, el amor en cambio edifica. Si alguien cree conocer algo, aún no lo conoce como se debe conocer. Mas si uno ama a Dios, ese es conocido por él. Ahora bien, respecto del comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y no hay más que un único Dios. Pues aun cuando se les dé el nombre de dioses, bien en el cielo, bien en la tierra, de forma que hay multitud de dioses y de señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Mas no todos tienen este conocimiento, pues algunos, acostumbrados hasta ahora al ídolo, comen la carne como sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se mancha. No es ciertamente la comida lo que nos acercará a Dios, ni somos menos porque no comamos, ni somos más porque comamos. Pero tened cuidado que esa vuestra libertad no sirva de tropiezo a los débiles. En efecto, si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no se creerá autorizado por su conciencia, que es débil, a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se pierde el débil, el hermano por quien murió Cristo. Y pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, que es débil, pecáis contra Cristo. Por tanto, si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca comeré carne para no dar escándalo a mi hermano. Muchísimas gracias. ¿Sigo? No, hasta ahí, hasta ahí. Bueno, ¿qué decir de este pasaje? Hay un nexo en la doctrina católica, sobre todo en la doctrina católica, de fe y de razón. Hay un nexo entre mente y corazón, entre inteligencia y voluntad, diríamos, en filosofía, entre el conocer de la inteligencia y el amar de la voluntad. La cosa se ve clarísimamente al principio. La ciencia hincha, pero la caridad edifica. El versículo 1 decía, cuanto respecto a lo de las carnes sacrificadas a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. Era típico en este lugar, como cuando nosotros nos juntamos a comer un asado, era típico en este lugar que tenían una creencia en muchos dioses, brindar o sacrificar lo que se fueran a comer al dios tal, al dios griego que fuera. Evidentemente a Pablo le llega la pregunta si cuando son cristianos y son invitados a algún lugar tienen que comer o tienen que abstenerse de comer. Lo que le está diciendo Pablo concretamente es que cualquiera de ellos puede estar en pleno conocimiento de que en realidad no hay problema si eso se come y alguno lo ofreció a, qué sé yo, a cualquier dios griego, a Zeus, pónganle. Porque total Zeus no existe, esto es lo que está diciendo Pablo. Nosotros que somos cristianos sabemos que hay un solo Dios, que no hay dioses. Por lo tanto, que lo dediquen a quien quieran, total ese Dios no existe. Ahora, la cosa no termina acá, porque eso sería nada más que el asentimiento que la inteligencia tiene a una verdad dada. Él está poniendo ahora una razón de amor y de voluntad, de caridad con respecto al hermano que tal vez no está tan crecido en la fe y en el conocimiento de los misterios. Si a mi hermano va a escandalizarlo el ver que yo, siendo cristiano, como que alguien ha inmolado a los ídolos, tengo que abstenerme por más que yo por más que yo sepa que ese ídolo no existe. Esto está diciendo Pablo. Claro que esto, a la hora de estudiarlo y de prepararse ustedes como futuros profesores de teología y catequistas, hay que ver
¿En qué se puede aplicar esto al día de hoy? Porque hoy no nos vamos a encontrar con el problema de que nos inviten a comer algo y alguien primero levante una copa a Zeus, a Júpiter o a Minerva. No, no va a pasar esto. Pero yo casualmente hace unas horas fui a rezar a una iglesia, ¿no? Y me encontré con una situación que me hizo acordar a mí este pasaje, ¿no? La voy a hacer muy breve. Cierta persona que estaba ahí, de autoridad en el templo, hacía de cuenta como que era su casa, que no era la casa de Dios, sino que era su casa, por la géstica, por el modo que pasaba frente al Señor en el sagrario, por ejemplo. Hacía de cuenta que estaba como entre casa, no tenía la reverencia ni la devoción de pasar frente al Señor en el sagrario. Y yo digo, la pucha, yo no tengo problema con esto porque seguramente tanto él como yo sabemos que el Señor está ahí, que el Señor sabe todo lo que lo amamos, hagámosle reverencia o no le hagamos reverencia cada vez que pasamos frente al Santísimo. Pero yo me pregunto si en determinado momento llega un tercero, que no llegó, pero una persona que está débil en la fe, que recién está entrando en una iglesia, vaya a saber por qué entró a la iglesia, y ve que esta persona de autoridad pasa frente al sagrario como si pasara frente a otra cosa, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría? Entonces yo pienso un poco en eso, ¿no? Muchas veces nosotros sabemos que Dios está sacramentalmente en todas las iglesias, en todas las misas, en todas las celebraciones que podamos hacer, pero no por eso tenemos que creer que cualquier gesto da lo mismo, total el Señor está igual, porque es verdad que el Señor está igual. Muchas veces gente que está recién en los rudimentos, en esa leche tibia, tal vez un gesto por parte nuestra de debida reverencia al Señor, lo catequice, y no el contrario. No sé si logré ilustrar un poco esto. Traté de ayornarlo. Digamos que hay un dicho popular que lo ejemplifica, ¿no? No solo hay que serlo, sino parecerlo. Exactamente. Exactamente. Yo los había parecido, Danilo. La mujer del César no solo tiene que ser, sino que es la mujer del César. Claro que sí. Ahí Danilo, una muy buena versión. Ahí está lo realmente católico. Realmente católico íntegro. No será. Es decir, yo que hay una unidad de fe y razón, de cuerpo y de alma, de materia y forma. Eso sí que es no solamente una espiritualidad más espiritual, sino una espiritualidad física. Alguien es que comen por ahí. El cuerpo también reza. Como un parado frente al Señor en el sagrario o expuesto en una custodia, o mismo en la celebración de la Eucaristía, como un parado, como un sentado, también habla, también catequiza al otro. Eso es importante cuando trabajamos con adolescentes, ¿no? Que el adolescente está preparando a los chicos. Entonces, cuando uno los lleva a los chicos a una adoración frente al Señor, bueno, mostrarles que la también no estamos nada. Que se queda afuera que llueve. Ahí está. Perdón. Ahí está. Perdón y muchas gracias. No, perdón yo, gracias, gracias. ¿Estás de vuelta, Aldana? Sí, gracias, profe, Estabas se me afuera había cortado y... con esta lluvia. Saliste con paraguas. Bueno. Sí. Bueno, en unos pocos minutos se corta y volvemos a subirnos, ¿eh? ¿Sí? Bien. En 7 minutitos. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna cosa que quieran compartir? No, se entendió bien, profe. Ejemplo. Uh-huh. Casualmente acá yo tengo subtitulado este pasaje, lo inmolado a los ídolos y la caridad. Recuerden ustedes, para su formación y para el futuro que tengan como predicadores, como catequistas, como profes de ciencia sagrada, que una cosa es conocer, saber, haber estudiado, tener un título,
tener muchos libros en la biblioteca, leídos. Eso es una cosa. Pero otra cosa es amar todo eso. Ahí está la vida cristiana. El cristiano conoce. En el caso de Santiago, no sé si habrá el pasaje que dice, los míos creen y tiemblan. No vas a saber, queridos. No vas a comprender y te ponele. Hay que amar lo que conoce. Y vuelvo a lo católico. El catolicismo, los 2000 de tradición, ahí donde muchos otros errores han puesto. Pensemos, por ejemplo, el protestantismo y el catolicismo. ¿Sí? El protestantismo dice fe, razón. Escritura, magisterio. En realidad es fe y razón. Biblia y magisterio. Precedio y tradición, no una cosa o la otra. Entonces, la suerte lograda en cristiano, cuando vive, se ama con la bondad, se piensa con la inteligencia. Esto está trabajando mal en este pasaje. Bueno, me parece mal que esto nos abruptamente. ¿Por qué no nos bajamos? Vamos a subir. Porque la prima de es extensa y nos va a quedar emulada. ¿Sí? Si nos para vuelvo a subir y empiezo de vuelta. Ok. Sí, pues subimos. No estoy seguro de que sea Sí. si nos vamos sin que termine. Me parece que si usted las... siempre. No, lo hago siempre. Bueno, listo. Bueno, Un ratito.